Referiremos a la teoría de la imputación objetiva. A cada época le corresponde su propia teoría. El derecho penal es heredero de su época, heredero de su tiempo. Hubo una época donde los criterios causales, como dice Reinhard Maurach, como un tirano habían gobernado a la ciencia del derecho penal, pero no podemos negar esa realidad porque era lo que les tocaba. Las teorías antiguas de la equivalencia de las condiciones, de la causalidad adecuada, respondían al pensamiento de su época. Hoy no se puede analizar el tipo penal si no es a través de la herramienta propia de la teoría de la imputación objetiva, que aporta, a mi juicio, criterios con un potencial dogmático convincente y adecuados a esta época para la solución de los conflictos. A modo de ilustración, veamos el caso del burdel, resuelto por el Tribunal del Imperio Alemán en 1906, donde se condenó al dueño de un burdel, al regentador propiamente de un burdel, como autor del delito de proselitismo. Pero junto a él también se condenó como cómplice a un tercero que, realizando una actividad cotidiana, vendedor de licor, de alcohol, introdujo vino a ese burdel. El fundamento de la condena fue evidente. En el ámbito objetivo, mediante la condicio sine qua non, si él no hubiese introducido vino a ese burdel, entonces no hubiese favorecido a que el negocio pues funcionara de manera mucho más exitosa. Y segundo, porque él tenía conocimiento de que estábamos ante un burdel clandestino que operaba al margen de la legalidad. Hoy, un siglo después, y con una solución incluso legal, el artículo 20 del Código Penal dice está exento de responsabilidad penal el que obra en el ejercicio legítimo de un derecho, en el ejercicio legítimo de un oficio, cargo, profesión o cumpliendo un deber. Entonces, esa es una causa de atipicidad, no es una causa de justificación, porque no presupone ninguna situación de necesidad para referir que estemos en una causa de justificación. Quien de manera natural, cotidiana, no se aparta de los contornos de su rol socialmente estereotipado, tiene la garantía de jamás cruzar el umbral del riesgo permitido. Entonces, esta persona, objetivamente, si bien en sentido causalístico, favoreció a ese negocio, pero objetivamente realizó una conducta cotidiana, una conducta acorde al rol, que no superó el espacio de libertad reconocido, consagrado por el artículo 20, inciso 8 de nuestro Código Penal. Es una conducta acorde a un rol socialmente aceptado. Oiga, pero ¿y tenía conocimiento de que el burdel era clandestino? Es que el orden metodológico es, si en el ámbito de lo objetivo has excluido la relevancia penal de la conducta, ahórrate en pasar el análisis ya ahora al tipo subjetivo, porque estamos ante una conducta netamente atípica. Da lo mismo lo que el sujeto tenga en su mente mientras objetivamente comunica, expresa un obrar acorde a derecho. Porque si somos consecuentes en exigir que responda porque tenía conocimiento, entonces, si este regentador del burdel hizo un convenio con un tercero para que le provea de condones, unos condones con una propiedad, no sé, particular que, no sé, en la oscuridad a lo mejor reluzca con alguna luz, o si a lo mejor hizo convenio con una empresa que le facilitó colchones para renovar los colchones que ya estaban viejos, o con otra que le proveía de jabón, o con otra que le proveía de sanguchitos, yo qué sé, para los parroquianos que desean comer. Entonces, todas estas personas y empresas que asocian a su actividad cotidiana una relación comercial con el dueño del burdel tendrían que responder penalmente como cómplices. Y eso es resucitar a la vieja teoría de la que hablé de las condiciones y extender de manera inabarcable la responsabilidad a todo aquel que tenga contacto causalístico, naturalístico con ese obrar, y por ahí el regreso al infinito no puede llegar, incluso no puede impedir que se llegue a incluir dentro del grupo de responsables a Adán y Eva.
Pero ese no es el sentido ya de la imputación de responsabilidad penal en nuestros días, en nuestra época. En nuestros días, el tipo penal que traza una línea divisoria entre los riesgos prohibidos y los riesgos permitidos solamente pueden ser rebasados si la conducta reúne el sentido de antinormatividad. ¿Antinormatividad de qué manera? Y es por ello que la primera categoría de la imputación objetiva es la del riesgo permitido. Porque el riesgo permitido, como categoría, se compone de normas, de 4 grupos de normas. Normas generales, normas especiales, normas de la lex artis y normas de un estándar de conducta. En el control de ingreso hay como una especie de escáner del derecho penal que examina así la conducta de ingresar. ¿Por qué nivel? Si la conducta rebasa alguna norma general, alguna norma especial, una norma de la lex artis o de un estándar de conducta. En el ejemplo del vendedor de vinos estamos claramente frente a una norma de un estándar de conducta. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación general de una actividad de negocio cotidiano general que no levanta ningún interés para el derecho penal de su persecución. ¿Cuáles son las normas que quien ejecuta ese rol debe cumplir cabalmente? Una norma general que le impone el segmento en ese negocio es que el licor que vende no sea adulterado. La prohibición que le impone es de no vender a menores de edad. Fuera de eso no hay mayor prohibición. Y si obtienes ganancias por esa actividad, paga tus impuestos. Entonces, no hay ninguna norma que prohíba vender vino a un burdel, porque puede al mismo tiempo ser el proveedor del vino para la misa de la parroquia de enfrente del burdel. Por consiguiente, una vez más no estamos hoy ante una época de naturalismos, de psicologicismos, sino el juicio que debemos hacer es de antinormatividad. Da lo mismo la finalidad. El finalismo fracasa por ello. ¿Por qué? Porque sigue formando parte del mundo interno de lo subjetivo que se analiza en un segundo nivel. En el primer nivel de análisis, en el lado objetivo, claramente se hace una verificación si la conducta expresa, comunica un sentido de conformidad con el derecho o de rebasamiento de los límites de esa permisión. Entonces, la teoría tiene un conjunto de herramientas conceptuales que nos permite responder a la pregunta de cuándo una conducta que cruza el umbral del derecho penal es típica, cuándo una conducta es típica en sentido objetivo. Esos criterios son el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la imputación a la víctima. En el campo del riesgo permitido, ¿qué cosa es el riesgo permitido? Es el estado normativo de conformidad de la conducta con una norma. Una conducta que rebasa un riesgo se convierte en prohibida. No estamos ante un cálculo de costo-beneficio, a mi juicio no. Porque el cálculo de costo-beneficio, a ver, ¿qué gano yo con que una actividad como riesgosa, como la del tráfico viario, de que a diario al salir a la calle transiten muchos autos y pudiendo a lo mejor yo ser atropellado? ¿Qué gano yo con eso? Modernidad. ¿Y qué pierdo? ¿Qué cedo? Cedo un espacio de libertad que se ve más expuesto a un peligro, pero eso es puro psicologicismo. Frente a ese cálculo costo-beneficio ya existe un sector regulado, está la ley de tránsito y tengo que verificar si en el caso concreto la conducta reúne el significado de haber superado una velocidad máxima permitida, el que el peatón a lo mejor no usó un puente peatonal, o cómo estuvo el paso de cebra bien delimitado, o si la conducta del conductor se apartó de las señalizaciones que había en las esquinas. Oiga, pero no había ningún semáforo en esa esquina. No había ningún semáforo en una esquina, pero ¿qué le dice la línea amarilla que está a la mitad de la pista, ¿no? que separa los carriles? La línea amarilla me dice que es en sentido, en este caso, de ida y vuelta. Entonces, ¿y la línea blanca? No, solamente demarca que en este caso estamos frente a un solo carril. Entonces, ¿y quién tiene preferencia cuando a una esquina converge el
peatón y el conductor y no hay semáforo, el peatón. Entonces, prácticamente quien va a emprender una acción riesgosa y previamente no se ha enterado de las normas que regulan esa actividad, entonces va a fracasar. Frente a ello, el derecho penal le va a reclamar y le va a decir, ¿sabes qué? Aquí lo siento, usted ha superado un riesgo permitido, ¿por qué? Porque usted tiene un deber, el deber de garante. Usted realiza una actividad riesgosa. El manejar un vehículo es un objeto peligroso, per se intrínsecamente peligroso, y para ello el ordenamiento jurídico ha organizado un conjunto de normas administrativas extrapenales que van a permitir a que la persona se comunique bien en la interacción con los demás, en el ejercicio de su libertad, administre de la manera más correcta esos riesgos. Entonces, en primer lugar, el riesgo permitido traza normas. Esas normas sirven de auxilio para entender mejor la expectativa contenida en los tipos penales. Me explico. El artículo 111 de nuestro Código Penal reprime el delito de homicidio culposo. Homicidio culposo. Dice el que por culpa mate a otro será penado en el tipo base hasta 3 años, y luego vienen los tipos agravados ya por infracción de normas técnicas, normas de profesión, etcétera, que puede llegar hasta 8 años. Pero en el tipo base dice el que por culpa mate a otro. ¿Qué es culpa? ¿Cómo se concreta la culpa? La culpa, en ese artículo, lo que hace es fijar una expectativa a un destinatario que es la persona que interactúa en sociedad. El mensaje es general, hacia la generalidad. ¿Para qué? Para que se abstengan de realizar conductas peligrosas, acciones imprudentes. Pero ¿cómo se concreta? Se concreta en función del segmento parcial de la sociedad donde se lleva a cabo la acción. Porque el riesgo permitido es una categoría dogmática que tiene que ser concretada en el segmento parcial de la sociedad. La sociedad no es una sola, no es uniforme. Normativamente está diferenciada en segmentos o sectores parciales. De tal forma que si la conducta riesgosa se dio en un quirófano y está en entredicho que el resultado de muerte es por una negligencia médica, en abstracto el Código Penal reprime la culpa, pero tendrá que ser en su semántica explicada, concretada mediante las normas de la Lex Artis. Las normas de la Lex Artis, en este caso, nos explicarán cuáles son las competencias que atañen al cirujano, qué es lo que atañe al anestesiólogo, al internista, a la enfermera. Si es por un defecto de sobredosis, ya podremos identificar en alguien ya el análisis de la responsabilidad. O en una sala de partos, si el niño viene al mundo y fallece por haberse atragantado el líquido meconial, por ejemplo, ¿a quién atribuye responsabilidad? Según la Lex Artis, en toda operación, en todo proceso de parto debe haber cuanto menos 3 profesionales: una ginecóloga o ginecólogo obstetra, un neonatólogo o pediatra y un enfermero o enfermera. Son 3: enfermero, neonatólogo, ginecólogo. El ginecólogo o ginecóloga se ocupa de la madre, de todo cuando acontece. Si es una cesárea, ¿a quién le compete hacer el corte? ¿A quién le compete coser? ¿A quién le atañe luego dar los antibióticos para que no se infecte y verificar la salud del paciente? A la ginecóloga. El bebé, si tragó o no el líquido meconial, si se desinfectó adecuadamente, si le aplicaron las dosis necesarias para romper, que no se pegue ese líquido en las paredes de los pulmones. ¿A quién le corresponde? Al neonatólogo o pediatra. Y a la asistencia de ambos, al enfermero o enfermera. Entonces, está claramente diferenciado de ese modo ese segmento parcial. En el caso de no hace mucho que ocurrió de que a una persona le amputaron una pierna incorrecta porque estaba gangrenada, habría que identificarse a través, no por la pura corazonada, no por el olfato. Si yo pienso que los médicos actuaron imprudentemente, no, habría que verificar primero qué dicen los protocolos médicos al respecto. Entonces, de ese modo se concreta en ese segmento ese artículo. Pero si la muerte es ahora por el boom inmobiliario, acontece en
construcción, en un edificio donde el albañil se cae del 9º piso, hay que identificar cuáles son las normas de seguridad que impone en el campo del derecho laboral el ordenamiento jurídico al empresario, si adoptó las medidas correctivas, preventivas necesarias, si el trabajador estaba correctamente inducido, capacitado, si el arnés o los implementos que debía utilizar para esa actividad estaban a su disposición. Entonces, la solución se va a dar a través del examen de esa norma en particular. Entonces, estamos ante un segmento propiamente regulado. Los tipos penales no pueden ser analizados al margen del contexto social donde se lleva a cabo la conducta. Son tipos penales contextualizados. No puede en abstracto fijarse una expectativa válida para toda la sociedad. La sociedad es válida, la expectativa es válida para la sociedad, sí, pero según cada segmento parcial, esa expectativa se redefine. ¿Por qué? Porque el segmento es lo que aporta sentido al espacio de libertad. Para que la imputación objetiva sea llevada de la manera adecuada, entonces es muy importante hacer ese juicio de antinormatividad en el campo del riesgo permitido, para no incurrir en errores de descontextualizar las cosas o caer sumergidos en una mera intuición como razonamiento, como lo que a mi juicio parece que se dio en el recurso de nulidad 341-2015, caso Ociptel, en donde la Corte Suprema absuelve por el delito de colusión a un funcionario de Ociptel y a un funcionario de una empresa de telefonía. ¿Por qué? Porque según la imputación, el directivo de esta empresa de telefonía le había entregado al miembro del consejo directivo de Ociptel una ayuda a memoria en una propuesta que la empresa de telefonía tenía para regulación de tarifas de Ociptel. Y la imputación es que esta ayuda de memoria fue tomada en cuenta dentro del voto personal que entregó el miembro del consejo directivo para la conformación de la resolución, que finalmente no se aprobó porque hubo justamente esa noticia de que coincidía con la propuesta dada por este funcionario de la empresa de telefonía. La Corte Suprema dice que en este caso el contexto, si bien ha habido un acuerdo, un encuentro entre el particular y el funcionario, parece que se dio en un ámbito distinto al de las contrataciones. La colusión es un tipo penal contra la función pública que protege el patrimonio del Estado. Si tiene sentido esa concertación es en el campo de las contrataciones. Si un abogado le entrega un proyecto de resolución a un juez civil, hay un encuentro entre el particular y el funcionario, pero no es la conducta llevada a cabo en el campo de las contrataciones. El tipo penal a examinar será el de cohecho, tráfico de influencias, pero no colusión. Si se dan cuenta, entonces no hay que perder esa perspectiva de análisis de la contextualización del tipo que tiene que hacerse en función de la naturaleza del deber jurídico plasmado en las normas del segmento parcial concreto, que puede ser de corte general, de corte especial, del lex artis o de un estándar de conducta. Bien, hasta aquí llegamos en la introducción a la imputación objetiva de mano de la categoría del riesgo permitido. Gracias.